El día de hoy vamos a terminar la serie que hemos estado llevando de mujeres de la Biblia. Y le voy a ser sincero, voy a saltar un poquito en las notas porque lo que tengo, con sinceridad se lo digo, el mensaje de hoy es un poquito difícil, es un poquito pesado, pero yo espero que nos mantengamos aquí porque yo creo que es algo que Dios está haciendo, algo que Dios quiere hacer. Así que abramos nuestro corazón para recibir lo que el Señor quiere darnos el día de hoy. Así que para entrar a la predicación, levantando la mano, ¿cuántos creen que nosotros deberíamos ser discípulos de Jesús solamente algunas veces? Qué bueno que todo el mundo estaba poniendo atención y no levantó la mano. ¿Cuántos deberíamos ser discípulos de Jesús a veces solamente? No, ¿verdad? Todos pensamos que vamos a ser discípulos, seguidores de Jesús todo el tiempo, a tiempo completo. Es necesario, ¿verdad que sí? Y ahora si pensamos esto, por ejemplo, dos personas cuando deciden tener esta unión matrimonial, ellos van ante un ministro y ellos recitan, o es costumbre de ellos recitar unas frases que los compromete el uno a otro. Y le quiero más o menos dar el ejemplo así, dice, prometo ser fiel y respetarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Ahí es que los casados tienen que decir amén, por favor. Libres, si quieren llegar a su casa y vivir el día de hoy y mañana volver, tienen que decir amén, ¿verdad? Qué lindo suena eso, qué bonito, pero lastimosamente el día de hoy la realidad, lo que estamos mirando es todo lo contrario. Así que ya que la realidad es así, ¿por qué no mejor lo arreglamos un poquito? Y lo vamos a poner de una forma un poquito más real, ¿verdad que sí? Lo leemos de esta forma, dice así: prometo a veces serte fiel y a veces respetarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para a veces amarte y a veces cuidarte hasta que la muerte nos separe. O algunos tal vez dirán, esperando que la muerte nos separe, ¿verdad? Y yo entiendo de que cuando nosotros escuchamos algo de esta forma, como que no creemos que el compromiso es tan real. Tanto los casados aquí en el cuarto o en la iglesia como los solteros aceptarían casarse con alguien que leyera los votos de esa forma. Si tu esposo o tu esposa, si mi esposa me dijera a mí, ¿sabes qué? Renové o arreglé los votos con lo que nos casamos, así que quiero decirte que prometo a veces, algo como condicional. Como que realmente no sería algo muy cómodo, ¿verdad? Así que tal vez dijéramos, ¿sabes qué? Yo no quiero meterme en este compromiso porque simplemente a veces no funciona conmigo. A veces no es suficiente. Y nosotros dejamos de ser discípulos y seguidores de Cristo, ¿verdad que sí? Porque nosotros decidimos orar y leer a veces. Decidimos amar a Dios y obedecerle a Dios a veces. Decidimos serle fiel a Dios con nuestro servicio, con nuestra finanza, solamente a veces. Decidimos comportarnos como hijos de Dios solamente a veces. Y a veces la verdad es que no inspira nada de confianza. A veces no es suficiente. Nosotros no tomaríamos a nadie en serio si nos dijeran, ¿sabes qué? Solamente a veces quiero ser tu amigo. Y a veces tal vez tengamos amigos de esa forma que a veces son nuestros amigos y a veces no. Pero no vamos a tomar a alguien en serio que simplemente diga, ¿sabes qué? A veces quiero estar contigo, pero que a veces no, men. A veces me siento bien, a veces, y eso es tan inconstante que nadie realmente va a querer tener un compromiso ni tomar a nadie en serio de esa forma. Y sabe que Dios también es de esa forma. Nosotros no crean que Dios toma a la ligera que nosotros a veces queramos serle fiel, que nosotros a veces queramos servirle. ¿Usted cree que Dios se merece que a veces seamos seguidores de Jesús? No, ¿verdad que no? Dios se merece todo. Él quiere todo o quiere nada. Entonces, si hubiera sabido antes de tiempo de que la persona con la que se casó le diría, bueno, yo te voy a amar, te voy a ser fiel, te voy a respetar, solamente a veces, creo que no nos hubiéramos casado, no hubiésemos ni siquiera planeado habernos casado con esa persona. Y cuando se piensa así, se vive así, y cuando se vive así, el fracaso es inevitable. Es simplemente matemática. 2 más 2 son 4. Así que si a veces tú eres fiel y a veces tú quieres hacer lo que te toca hacer, pues lamentablemente va a ser un fracaso. Y nuestra relación con Dios fracasa porque nosotros a veces queremos serle fiel. A veces queremos ser hijos de Dios. Y Dios merece algo mejor que eso. Y lamentablemente también vemos eso mismito reflejado en el matrimonio. Y el día de hoy, como le decía, es algo que va a ser un poco pesado, un poco difícil. Porque
Nadie entra al matrimonio con planes de fallar. Nadie entra al matrimonio planeando un engaño, planeando un corazón roto o unas mentiras o metidas de pata. Nadie entra planeando eso. Pero ¿qué tal si le dijera que la sociedad del día de hoy prepara a uno de esa forma? Porque cuando nosotros miramos los programas de televisión o escuchamos la música que escuchamos o estamos en las redes sociales, todo lo que vemos es que la sociedad dice, ¿sabes qué? Está bien, no está tan mal, es lo que hace todo el mundo. ¿Sabes qué? La sociedad nos dice a nosotros, nos trata como de criar para aceptar eso de una forma de que es normal porque todo el mundo lo hace. Y la sociedad de una forma u otra justifica esas mentiras porque el diablo es el padre de toda la mentira, ¿verdad que sí? Y él trata de utilizar esta mentira para decir, ¿sabes qué? Con relación a la fornicación, es romance. Se aman. Está bien. La televisión dice que está bien, muestra que está bien. Con relación a adulterio, o la excusa es falta de amor, no recibí lo que ando buscando. Tal vez la persona con la perfecta para mí está allá afuera y tenemos esta mentira, esta excusa. O aprovecharse tal vez de los demás porque pensamos demasiado en nosotros mismos. La idolatría moderna, habíamos hablado de la idolatría hace unos meses atrás. Haz lo que te hace a ti feliz. Todo el mundo se preocupa por uno mismo y de una vez poco a poco va quitando el lugar de Dios del primer lugar y lo pone en segundo plano. Eso suena a egoísmo. Y la sociedad te prepara mentalmente poco a poco para que tú te acondiciones a esto y lo aceptes. Como le decía, todos entramos al matrimonio con ilusiones, como si fuera un cuento de hada, pero hacemos planes para que todo salga bien, pero rara vez hacemos planes para que no se fallen las cosas. Rara vez hacemos planes para no fallar. Entramos con las expectativas y el optimismo de que todo va a estar bien, pero no, cuando estamos ya adentro y nos damos cuenta cómo son las cosas, no planeamos qué hacer para que esto no se destruya. El día de hoy, como le decía, terminamos esta serie y voy a hablar de un personaje que usualmente no está en estas categorías o en estas categorías de mujeres de la Biblia, cuando aún sabemos de que el subtítulo es Fe, Valentía y Propósito. Y es porque esta mujer de la Biblia tuvo un propósito específico dentro de la relación del pueblo de Israel con Dios. Y yo le voy a ser sincero, voy a confesar, a mí se me hizo muy difícil el tener que escribir este mensaje porque hace 2 o 3 semanas, cuando ya sabía el nombre de esta mujer con la que iba a predicar el día de hoy, después de eso, en las últimas semanas, semana y media, no solamente he tenido conversaciones y he visto personas dentro y fuera de la iglesia, cristiana y no cristiana, que se van a relacionar y cuyas historias reflejan lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Creo que Dios lo hizo a propósito y créame que es algo que pesa en mi espíritu y yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para dejarme dirigir por el Espíritu Santo porque creo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Yo creo que Dios quiere hablarnos con claridad si estamos dispuestos a escuchar con humildad el día de hoy. Amén. Así que entramos a la palabra de Dios. Aún no había empezado a predicar, ahora que vamos a empezar a predicar. Vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 2. Esta mujer de la que vamos a hablar se llama Gomer. Oseas capítulo 1, versículo 2. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel, por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor Jesús, te doy gracias nuevamente por tu amor y tu bondad y por tu palabra en esta tarde. Señor, yo dispongo mi corazón, mi mente, mi espíritu para que tú hables a través de mí el mensaje que yo creo que tú nos has dado, Señor. Y así como este mensaje trató conmigo, Señor, y habló conmigo de mi compromiso contigo, creo que también, Señor, nos hablará también a todos los que estamos aquí. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría para abrir nuestros corazones y recibir con humildad lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Te amo, Señor, y te adoro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darle un poquito de contexto acerca de lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel y con Oseas y antes de llegar a Gomer. Israel había desobedecido a Dios. El pueblo de Israel se había dividido entre 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur.
El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Oseas vivió en el reino del norte. Él fue profeta, escogido por Dios para ser profeta en ese tiempo. Y uno de los peores reyes de Israel que estaba reinando en el tiempo de Oseas era Jeroboam el segundo. Nada que ver con Jeroboam el primero, aparte de que fue una persona también muy idólatra, pero no eran familia, solamente tenían el mismo nombre. Jeroboam el segundo, aunque fue un líder fuerte, un líder que trajo una política bien próspera al pueblo de Israel, aunque todo estaba marchando bien en un área social, por el lado espiritual seguían adorando a ídolos, seguían estrujándose con el paganismo y poco a poco iban decayendo y creando un caos completo en esta ciudad para el pueblo, mejor dicho, de Israel. Finalmente, en el año 722 a.C., el pueblo de Israel es asolado, sitiado, es atacado por los asirios y es destruido prácticamente. Algunos fueron asesinados, la ciudad fue destruida y fue tomada. El libro aquí de Oseas empieza con la historia del matrimonio destruido de Oseas y Gomer. Una mujer que comete adulterio yendo detrás de otros amantes, de otras personas que le daban lo que ella buscaba y pensaba que no recibía dentro de su matrimonio. Y constantemente ella lo hacía. Y Dios le dice a este profeta de Dios que se case con esta mujer. Y el punto importante de esta situación, de esta relación, era relucir que Dios le dice a Oseas que en vez de romper con Gomer, a pesar de que ella era una mujer, una prostituta, una mujer que se iba con otros hombres, en vez de romper con ella, que corriera a ella, que la amara, que la levantara y que la perdonara. Que la busque y que la encuentre y que comprometa nuevamente su amor. Y le voy a decir, eso no es algo fácil. Eso no puede ser algo fácil. En otra palabra, ella se casa con él, se va, después que se casa, se va con otros hombres y lo que dice Dios que haga es algo que es muy difícil. Le dice que no rompa el matrimonio, aunque tenía la base para hacerlo, sino que al contrario vaya y busque a esta mujer. Y que no solamente la vaya y la busque, sino que le pague a sus deudores, aquellos que le dieron cosas a ella para que pudieran estar con ella, que le pague a ellos. En otras palabras, ve y compra tu esposa nuevamente y tráela contigo. Ámala, a pesar de lo que ella había hecho. Lo que creo que Dios quiere dar a relucir aquí es que en esta historia entre el adulterio de Oseas y el perdón que ella recibió de la restauración del pueblo de Israel, y que reluce de una forma tan gráfica el amor y la misericordia de una forma tan profética y simbólica de parte de Dios al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel, sino también con nosotros, también como su pueblo el día de hoy. Así que Dios es el esposo fiel que rescata al pueblo de Israel. No sé si recuerdan, los sacó de Egipto, los llevó al monte Sinaí, donde le dijo: yo voy a ser tu Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Le dio los 10 mandamientos y después le da lo que es la tierra prometida. Y ahí los bendice, los prospera, y ellos, en vez de ser agradecidos, toman esas bendiciones y se las rinden al dios cananita Baal. Así que obviamente Dios tiene razones legítimas para terminar esa relación con ellos, como sea también tenía razones legítimas para terminar con Gomer, pero al contrario, aunque ellos quebrantaron el pacto de que Dios iba a ser su Dios y ellos iban a ser siervos de Dios, Dios, en vez de condenarlos a ellos, Dios restablece su pacto con Israel y los ama y los levanta. O sea, este libro de Oseas hace claro las consecuencias de lo que sucedió con el pueblo de Israel después que ellos desobedecieron a Dios, que a pesar de que Dios lo amó y lo restituyó, ellos tuvieron la derrota delante de ellos, de su pueblo, perdieron la ciudad prometida que le había dado el Señor a ellos y también el exilio de la tierra que el Señor le había brindado a ellos. Entonces, después de todo eso, todavía Dios habla a través de Oseas y le da una esperanza. Y le dice: ¿sabe qué? Aunque el pueblo se haya comportado de esa forma, yo sé que mi pueblo se arrepentirá y yo voy a levantar un rey mesiánico del linaje de David para que este sea quien traiga paz y traiga restauración al pueblo de Israel, y reinará sobre ellos y los salvará. Hablando de Jesús. El día de hoy, y solamente quería dar un poquito de contexto porque lo que pasa en esta historia se aplica tan fuerte y tan grave con nosotros. No solamente en el área de nuestra relación con el Señor, sino también en nuestra área conyugal.
Y teniendo este como contexto, y lo que yo creo que quiero que entendamos el día de hoy es que Dios no quiere un compromiso a medias, un compromiso parcial con ninguno de nosotros. Él no quiere a veces que le sirvamos. Él no quiere a veces que seamos fieles a Él. Él lo quiere todo o no quiere nada. Así que, ¿será que nuestra vida está mostrando con nuestras acciones que somos realmente comprometidos con Dios? Muestra tu vida. ¿Qué muestra tu vida cuando tu boca está guardando silencio? ¿Será que nuestra manera de actuar, de conducir, nos está mostrando que realmente somos hijos de Dios o solamente nos comportamos de esa forma a veces, dependiendo del caso? Y el día de hoy yo tengo 2 puntos que quiero compartir con ustedes acerca de esto, que creo que nos vamos a poder relacionar un poco con esto. Y el primer punto que tengo para compartir con ustedes es un amor roto por la infidelidad. Y hubieron 2 frases muy grandes que describen la infidelidad que pasó acá entre Gomer y Oseas y entre el pueblo de Israel con Dios. Y si lo leemos en el versículo 2 nuevamente dice que ellos se volvieron en contra del Señor y rindieron culto a otros dioses. Esas fueron las 2 cosas que salieron a relucir ahí. ¿Qué es eso de volverse en contra de Dios? ¿Cómo así volverse en contra del Señor? Y eso no significa pecar porque todos fallamos, todos podemos cometer errores, fallarle, desobedecer. Pero volverse en contra de Dios va todavía aún más allá. Eso se refiere a una posición del corazón. Cuando nosotros decidimos conscientemente negar a Dios y desobedecer y hacer lo que queremos nosotros y vivir esa vida sabiendo conscientemente de que a Dios no le agrada. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía lo que el Señor le había dicho y lo que le había mandado a ellos, los mandamientos a guardar, y ellos aún sabiendo eso dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto mejor que eso. Yo prefiero seguir lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, otros dioses que me dan placeres antes de este Dios. Así que de esa forma el pueblo de Israel decidió volverse en contra de Dios. Y sabe que podemos ser iglesia y pretender ser hijos de Dios, pero vivir en contra de Dios. Podemos estar aquí años, muchos años, pero nuestra vida, si nosotros no estamos realmente agarrados al Señor, va a mostrar que estamos en contra de Dios. Porque aunque decimos que somos pueblo de Dios, hacemos con nuestras acciones todo lo contrario de lo que Dios nos ha mandado hacer. Y el pueblo de Israel tenía años y años viviendo de esa forma. Y ellos no habían sido destruidos simplemente por el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios una y otra vez los perdonaba. Ellos metían la pata, ellos fallaban. El Señor levantaba un momento donde ellos tenían que pasar una necesidad y ellos corrían arrepentidos ante el Señor. Dios podía haber acabado con ellos en cualquier momento. Dios lo podía hacer porque Él tenía el poder para hacerlo. Pero en ningún momento lo quiso hacer. Al contrario, Él renovó su pacto con ellos. Dios mantuvo el compromiso que Él hizo, los votos que Él hizo con ellos. Cuando Él decidió ser su Dios, Él le dijo, yo voy a ser su Dios y yo te voy a guardar, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Dios mantuvo su lado. Dios mantuvo lo que Él acordó hacer, aun cuando el pueblo de Israel no mantuvo su lado. ¿Se parece a ti y a mí? Yo creo que se parece a nosotros. Porque yo no le puedo decir tantas veces, cuántas veces yo le he fallado al Señor. Yo no le pudiera contar todas porque han sido demasiadas las veces que yo no he mantenido mi pacto con Dios y he pecado y le he desagradado. Pero me doy cuenta que el Señor, en vez de cortarme, lo que hace es que me ama, me bendice, me protege y me enseña a mí dónde yo fallé para que yo me arrepienta y me acerque a Él. Así que nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel. Un día decidimos decirle, Señor, sí, entra a mi corazón, sé tú el rey de mi vida, sé tú mi Dios. Y le decimos tantas cosas bonitas como cuando nosotros leemos el voto del matrimonio. Y sí, todo suena muy bien. Y hacemos ese pacto con Dios de que Dios va a ser nuestro Dios. Y tenemos esa temporada de que vivimos fogosos y amando al Señor. Pero poco a poco se convierte eso como en una monotonía y nos acomodamos. Y entonces volvemos a lo que hacíamos antes o nos alejamos de Dios. Y entonces Dios, en vez de vernos destruyéndonos a nosotros mismos, crea situaciones, crea momentos de dolor o dificultad, como pasó con el pueblo de Israel, para que corramos a Él, para que nos acerquemos a Él, para que dependamos de Él, porque con tanto amor y tanta misericordia, Él prefiere que nosotros suframos y nos acerquemos a Él, que sintamos diversión y nos perdamos toda la vida, toda la eternidad, porque Dios nos ama demasiado. Así como el pueblo de Israel en ocasiones servía al Señor, en ocasiones vivía para Él, en ocasiones, a veces nosotros tenemos esa mala costumbre. Y lo importante de todo eso, de no vivir en contra de Dios, es darnos cuenta, ser conscientes de que nosotros podemos llegar a esa condición donde
seremos siervos de Dios a veces, o seremos obedientes a veces, o vamos a hacerlo a tiempo completo, hijos de Dios. Y hay algo que dice el rey Salomón, y lo voy a parafrasear, pero es de que antes de que venga una caída, siempre hay síntomas. Antes de que venga un momento de falla, hay síntomas. Pasa con todo, pasa con los carros. Créame, antes de que su carro falle y se le apague en el medio del highway, ya hay algunas cositas que le van a sonar en el camino, algunas cositas que no van a estar muy bien. Antes de que nuestra salud llegue a un punto muy irreversible, hay algunos síntomas. Lo mismo pasa también con nosotros. Incluso hasta en el matrimonio, antes de que el matrimonio falle completamente, hay algunos casos, algunas situaciones, algunas partes que suceden en nuestro matrimonio que si no atendemos esos síntomas y el producto y la razón por la que esos síntomas salen a relucir, entonces la falla y la caída y la destrucción de ese matrimonio es inevitable. Antes de nosotros alejarnos de Dios, ya han habido ciertas condiciones que nos han llevado, o que incluso más lejos vamos, a veces la ignoramos. Sabemos que estamos mal, sabemos que estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada y sentimos esos síntomas de que deberíamos cambiar, pero ignoramos y no queremos escuchar la voz de Dios. Y cuando hacemos eso, lo que hace el Señor es que nos da una mente reprobada y anulamos lo que el Señor quiere decirnos, y el Señor lo que permite que nos sintamos entonces tal vez insensibles. Llegamos a un punto insensible donde entonces lo que el Espíritu Santo nos diga, nos hable, nos rebala, como dicen por ahí. No nos hace nada, nos sentimos muy sensibles. El rey Salomón lo puso de esta forma en Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. En otras versiones puede ser antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Siempre, no algunas veces, siempre antes de una destrucción y una caída hay síntomas. Y no tenemos un ejemplo mejor que esto que el mismo pueblo de Israel. Antes de que el Señor lo castigara o permitiera de que ellos fueran asolados y atacados, ellos ya se habían conducido con idolatría. Habían puesto en el lugar de Dios habían puesto otros dioses, otras costumbres. Uno no se encuentra débil de la noche a la mañana. No es como que de repente uno está viviendo una vida ferviente, amando y orando al Señor, y de repente se amanece y dice, me siento débil, voy a ir a pecar. No, es algo que va progresivamente cayendo, un decaimiento, un distanciamiento de parte del Señor progresivamente, y nos volvemos entonces insensibles. A través de la historia del pueblo de Israel nos damos cuenta de que había un tiempo de que todo estaba bien, que le servían a Dios, que vivían para Él y se acostumbraban, pero después se acomodaban demasiado, y eso creaba un área, un tiempo donde poco a poco ellos se iban distanciando del Señor y llegaban a pecar. Y nosotros también somos de esa forma. Rompemos ese amor por Dios con infidelidad. Vivimos una etapa donde estamos cerca de Dios y una etapa donde ya no queremos porque nos acostumbramos, nos acomodamos muy bien. Y a veces cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Estamos ya dando en el fondo, pegando en el fondo, donde nos damos cuenta y pensamos, ¿cómo llegué yo a este punto? ¿Cómo llegué aquí tan bajo? ¿Cómo fue que yo fallé y no me di cuenta? Y es que muchas veces no le pusiste atención a las banderitas rojas que te decían, hey, cuidado, ten cuidado, deja eso, al Espíritu Santo hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Estamos sin ánimo, sin deseo de hacer todo lo que antes hacíamos para Dios, pero lo que nos convertimos progresivamente al estar en esa posición entonces es en idólatras, porque entonces cambiamos el lugar que Dios tenía en nuestras vidas y ponemos otras cosas. Y tal vez te diría, no, Frankel, yo no soy idólatra porque yo no tengo figuras en mi casa, no tengo imágenes de yeso, de piedra en la casa. No estoy hablando de ese tipo de idolatría, porque lo mencionamos hace unos meses cuando estuvimos hablando de eso. Nosotros somos idólatras porque hacemos dioses con otras cosas. Convertimos recursos en fuentes, cuando la única fuente de nosotros debería ser ¿quién? Cristo. Dios es la única fuente, y en el momento que cometemos el error de convertir un recurso en una fuente, nos damos cuenta de que nosotros hemos sido idólatras, pasamos a un lugar de idolatría. Y esa fue la frase que vimos en el versículo que estábamos leyendo, cuando dice rendir culto a otros dioses. Dice, esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y a rendir culto a otros dioses.
¿Qué es eso de rendir culto a otros dioses? Dios se refiere a Israel y a nosotros como esa esposa infiel. Porque nosotros a veces nos comportamos de esa forma. Lo que hace un esposo o una esposa infiel es cambiar lo que tiene por lo que le hace, lo que cree o lo que siente que le hace falta. Y en lo que estaba preparándome esta semana acerca de este mensaje, lo escuché la semana pasada y me pareció muy, muy interesante. Es una trampa que se llama la trampa 80-20. La trampa 80-20, lo que se trata es de que los hombres y las mujeres tienden a dejar donde reciben un 80% de lo que necesitan para buscar el 20% que creen que se están perdiendo. ¿Me entienden? Los hombres y las mujeres tienen un 80% que es provisto, dado por el Señor, tal vez en su matrimonio, y piensan tanto en el 20% que creen que necesitan, que no están recibiendo en la casa, que lo que hacen es de que se enfocan tanto en ese 20% que van tras él. Y el problema, la ironía de todo esto es que cuando se dan cuenta que están dentro de este 20%, se dan cuenta que pierden el 80% y ya es demasiado tarde para negociar muchas veces volver a tener ese 80%. Es una trampa que se llama psicológicamente la trampa del 80-20. Se enfoca tanto en el 20% que cuando van tras él y lo cambian, se dan cuenta de que no valió la pena 20 por 80. Y eso suele pasar con la gente muchas veces. Y hay algo que quisiera que ustedes se acordaran de esto, porque es lo que nosotros sin querer eventualmente practicamos, no solamente en nuestra casa, sino también con el Señor, con Dios. Por eso Dios le hablaba al pueblo y le decía que ustedes están prostituyéndose, están siendo idólatras. Le decía, lo que me falta es mejor que lo que tengo. Lo que me falta es mejor que lo que tengo. Y nos enfocamos ahí pensando en lo que me falta es mejor que lo que tengo. Y cuando se dan cuenta que dejaron lo que realmente necesitaba, ya era demasiado tarde. Y esto es lo que vemos en la historia de Israel con el pueblo de Dios, con Dios. Y esto también es la misma historia de Oseas con Gomer. Y si quiere vaya conmigo a Oseas capítulo 2 versículo 5. Dijo ella, iré tras mis amantes que me dan pan y me dan agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. O sea, ella fue tras ellos por lo que ellos le daban, porque lo que tal vez piensa ella que no estaba recibiendo en la casa. Cuando este tipo, con todo respeto, ella estaba casada con Oseas, un hombre que era bueno, un siervo del Señor, pero ella piensa que lo que está recibiendo en la casa no era suficiente. Y el pueblo de Israel estaba pensando lo mismito acerca de Dios, de que estamos con Dios, Él es nuestro Dios, nuestro proveedor, pero yo creo que nos hace falta sacrificar a algunas personas porque queremos rendirle culto a Baal. Queremos practicar estas costumbres paganas porque no, el Señor, Dios no nos deja hacer eso, pero nos hace falta hacer eso porque todo el mundo lo hace. Y el día de hoy eso se traduce de esa misma forma. Yo voy a hacer esto que a Dios no le agrada, yo voy a pecar, yo voy a fornicar, voy a adulterar, voy a robar, voy a engañar, porque dentro del mundo cristiano, pues yo no puedo tener esos placeres, yo no puedo disfrutar eso. Así que yo voy a hacer eso y voy a dejar a Dios, que es mi proveedor, que es el que me da todo lo que yo necesito. Y creemos la mentira del diablo. El diablo es el padre de toda mentira. ¿Lo creen? ¿Sí o no? Sabemos, la palabra del Señor lo dice. Satanás es el padre de toda mentira. Y cuando nosotros adoptamos esa mentira y creemos esa mentira, entonces decimos, es verdad lo que el enemigo dice. Yo me voy a ir tras de lo que yo siento, lo que me hace falta. Eso es egoísta. Decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú dices que me ama Dios, yo sé que tú me provees, que tú dices que eres mi sustento, pero yo necesito más o no tengo lo que yo quiero. Y desplazamos el lugar de Dios de primero a otras cosas y nos convertimos en idólatras, porque entonces lo que ya se convierte en nosotros, nuestro Dios nuevo, son los entretenimientos, son el trabajo, son las posesiones, son tantas cosas que tenemos, el dinero, las diversiones. Y la ironía de esto es de que todas esas cosas son buenas. No está mal tener dinero, no está mal tener trabajo, no está mal divertirse. El problema es cuando le damos el lugar de Dios y el enfoque de nosotros, entonces es en eso y solamente vivir y servir para eso, cuando deberíamos vivir y servirle al Señor. ¿Cómo se convierte algo así en nuestro Dios? Cuando eso recibe todo nuestro tiempo, toda nuestra devoción, recibe prioridad sobre nuestro tiempo con Dios, recibe prioridad sobre nuestra dedicación a Dios. Y eventualmente, progresivamente, desplazamos a Dios de su primer lugar y entonces
creamos un Dios nuevo, lo que son los dioses modernos, porque yo sé que ahora no todo el mundo adora una imagen, pero Di y yo no nos pusimos de acuerdo, pero sí, la gente adora muchas veces su trabajo porque dice, yo quiero y necesito, y así, si voy a la iglesia o si hago esto, no voy a tener lo suficiente, así que yo voy a hacer esto, y poco a poco se aleja de Dios o ni siquiera siente el deseo de ir a la iglesia porque se enfoca demasiado en el trabajo. Israel le fue infiel a Dios yendo tras otros dioses. Y la palabra que utiliza aquí en el libro de Oseas es Israel adulteró. Y yo creo que la Biblia utiliza esta palabra de adulterio tan gráfica para referirse a la idolatría del pueblo de Israel, es porque el matrimonio y el acto sexual fueron funciones o fueron diseñados por Dios mismo para crear una unión exclusiva entre dos partes, entre dos personas, una unión sagrada. Esa unión simboliza también el pacto entre Dios y su pueblo. Y cuando ese pacto es quebrantado por infidelidad, ya sea espiritual o matrimonial, el adulterio se convierte bíblicamente en una causa legítima para el divorcio. Pero Dios nos llama a perdonar como Él nos perdona. Y ahí es que la cosa se pone difícil, porque vamos a ser sinceros por un momento. Creo que tiene que ser algo bien difícil y bien doloroso llegar a un punto de esta forma. Todos estamos propensos a caer, a fallar, así que no es cuestión de apuntar a nadie, sino de que podemos, bajo las condiciones correctas, todos podemos caer, todos podemos fallar. Yo quiero que lo pensemos de esta forma, pero lo que Dios nos dice a nosotros es que tenemos que perdonar. Qué difícil perdonar en un momento tan doloroso, cuando uno se siente traicionado, cuando uno se siente engañado, cuando uno se siente que el pacto que una vez hizo con una persona ha sido completamente destruido y tirado a la basura. Es un proceso que sin la guía del Espíritu Santo es imposible sanar y restaurar. No se puede. Sinceramente se lo digo, no se puede. Si el Espíritu Santo no está ahí para sanar y transformar las vidas, va a ser algo imposible. El perdonar esa falta puede hacer que las cosas funcionen, porque tal vez al haber perdón y ellos agarrarse del Señor, entonces la persona que falló puede buscar del Señor, ser restaurado, levantarse, seguir su camino y buscar al Señor. Así que nuestro trabajo cuando encontramos una falta así, sí es perdonar, pero tal vez no. Y yo no le puedo decir, no le puedo garantizar de que va a ir de una forma o de otra. Tal vez no. Tal vez la persona diga sí en un momento, sí, perdóname, y el arrepentimiento no sea genuino. Y el día de mañana nos encontremos con el mismo problema. Porque no hubo un arrepentimiento genuino, no cambió. Pero lo que sí nos damos cuenta aquí, que nos dice la palabra del Señor, es de que sí, el adulterio sí es causa legítima para el divorcio. Oseas tenía todo el derecho para divorciarse de ella. Pero ¿sabes qué? Aún más que el divorcio, una causa legítima en esta situación es el perdón. O sea, pero aún más en esta situación de adulterio, siendo una causa legítima al divorcio, más aún que eso es el perdón. Gomer fue infiel a Oseas, y tanto como Gomer fue fiel a Oseas, el pueblo de Israel le fue infiel a Dios y Dios tenía todo el derecho para destruirlo. ¿Y por qué Dios le pide a él, a Oseas, que vaya tras esta mujer? Lo vemos en Oseas capítulo 3, versículo 1. Dice, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Vaya conmigo al versículo 5, dice, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey, o sea, refiriéndose a Jesús, en los últimos días temblará de asombro ante el Señor y su bondad. Lo que hace Dios por el pueblo de Israel es algo que es inexplicablemente grande. Ese amor que Él muestra es algo que es inexplicablemente sobrenatural. Y lo que hizo Oseas, lo que el Señor le pidió a Oseas que hiciera y hizo, fue algo que humanamente no tiene sentido. ¿A quién se le ocurre en una mente correcta humana decir, sabes que tú me fallaste y me engañaste? No una vez, no dos veces, no tres veces, muchas veces lo hiciste, pero yo te amo y te perdono, así que sigamos adelante y te vas a levantar en algún momento. Yo creo que tú vas a cambiar. Humanamente no tiene sentido. Y si somos sinceros, muchos, si tal vez todos nosotros no tomaríamos este momento para decir o actuar de esa forma, sino que dijéramos, ¿sabes qué?
yo tengo todo el derecho para acabar las cosas y destruir este matrimonio o esta unión, así que yo voy a seguir hacia adelante y tú sigue por tu camino. Pero el Señor le pide a Oseas que haga algo tan difícil. Y todo eso fue por eso mismo, porque el Señor quería que ellos vieran el amor y la misericordia de Dios, de que a pesar de que nosotros somos tan infieles, Él permanece fiel. Yo creo que usted no me oye. Bueno, no, me imagino que todos han sido fieles al Señor y nunca han fallado, nunca han sido rescatados de los vil y del mundo, pero ese no es mi testimonio. Así que déjeme le digo, el Señor a mí, dentro de la oscuridad en la que yo vivía, aún estando dentro de la iglesia, el Señor extendió su mano y me sacó y me salvó y me liberó y me hizo una nueva criatura. Y yo crecí en el Evangelio. Yo crecí en el Evangelio, yo crecí en la iglesia. Pero yo necesitaba tener un encuentro con el Señor de verdad que me hiciera a mí identificar de que yo estaba viviendo en contra de Dios aún dentro de la iglesia. Yo hacía y practicaba cosas que a Dios no le agradaba, pero estaba bien porque yo estaba cubierto. Papi y mami eran pastores, así que yo tengo el cielo ya ganado. No funciona de esa forma las cosas. Así que el saber de que Dios permanece fiel aun cuando yo no le soy fiel a Él, fue algo tan refrescante y tan renovador y tan fortaleciente para mí, de que me hizo amarlo y buscarlo aún más. Porque Dios, mirando todo mi pasado, mi presente y mi futuro, en vez de haberme destruido sabiendo de que yo le iba a fallar, lo que hizo fue que me amó, me abrazó, me restauró, me cambió. Y el día de hoy yo puedo decirle a usted esto porque yo soy un testigo del poder de Dios, del milagro que Él ha hecho en mí. Y como dice la canción, yo era ciego, mas ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Eso fue lo que sucedió. Y yo no sé si ese es el testimonio que tiene usted, pero es lo que estaba pasando aquí con Gomer y Oseas, con el pueblo de Israel y con Dios, con usted y con Dios. Y sí es difícil perdonar. ¿Usted cree que alguien le falle constantemente y diga que se arrepiente y vuelva constantemente a fallar es una persona digna de perdón? Humanamente no. Y todos somos muy fácil para apuntar. Y se nos olvida las veces que el Señor nos perdona. Una y otra vez. De pecados que tal vez son más graves de lo que otra persona nos ha ofendido a nosotros. Una y otra vez. No una vez, no dos veces. Tenemos toda la vida. Yo que tengo 15 años. Tengo todos estos 15 años. No sé por qué se ríen. Yo me identifico como un hombre de 15 años. También blanco con el pelo rubio y los ojos verdes. Aquí se puede en Estados Unidos, ¿ok? Pero dándome cuenta del amor y la misericordia de Dios, a pesar de que yo le fui infiel, eso fue lo que transformó mi vida. Así que aun cuando nosotros no somos fieles a Dios, Él permanece fiel. Y eso era lo que Dios quería mostrar a Israel y a nosotros a través de la historia de Oseas y de Gomer. Y otra lección que aprendemos aquí es una relación que fue restaurada por la gracia. La historia de Gomer y Oseas no termina ahí. No termina en un juicio ni solamente algo que acabó abruptamente, sino que termina en reconciliación. Así como el Señor nos da esa oportunidad de ser reconciliados con Él. Tal como leímos en el capítulo 3, dice: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella cometa adulterio con un amante. Eso ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarle. Óyeme, ¿cómo puede amar a alguien de una forma así cuando fue traicionado? ¿Por qué no dejarla? ¿Cuántos dirían, no, déjala? Pero sin embargo, el Señor lo que le dice a él: ámala, búscala, paga por ella otra vez. Y eso muestra el amor impresionante de Dios, porque eso es lo que Dios hace una y otra vez constantemente por nosotros. Cuando nosotros caemos y pecamos, sabes que el Señor no nos destruye y acaba con nosotros, sino que Él corre, nos persigue, va tras nosotros para perdonarnos, para levantarnos. La gracia, algo que hace es que no ignora el pecado, pero sí lo cubre con amor. Porque el Señor no dijo: ¿sabes qué? Sí, yo sé, Israel, que tú pecas, no te preocupes, está bien. Sigue haciéndolo porque yo ni siquiera voy a mirar. No. Dios es un Dios justo. Y alguien va a tener que pagar por ese pecado. Y alguien pagó por ese pecado. Por eso que vino Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Pero la gracia no ignora el pecado, sino que lo cubre con amor. Dios no ignoró el pecado de Israel, aún sabiendo de que ellos no lo merecían. No había hecho nada el pueblo de Israel para merecer el perdón de Dios. Dios
no restaura la relación con Israel porque Israel se lo ganó. Porque Israel dijo, hey, Señor, tú nos dijiste hace tiempo que íbamos a ser tu pueblo escogido. ¿Por qué nos trata de esa forma? Dios no restauró la relación con ellos simplemente porque ellos se lo ganaron, sino porque Él los amaba, así como con nosotros. Él está dispuesto a restaurar nuestra relación con Él, no porque nosotros lo merecemos, porque somos lindos, aparentes, agradables, no por eso, sino por su amor y su misericordia. Así también sucede con nosotros. Cuando nosotros nos alejamos, cuando reemplazamos a Dios con otros dioses. Y créame, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de la iglesia general, no solamente aquí, en todos lados, esta situación de idolatría pasa muy frecuente, constantemente. La gente no lo acepta, no lo quiere ver, pero en el momento de que algo toma el lugar de Dios, nosotros no queremos aceptarlo, estamos negando. Y lo cubrimos con que es que tenemos muchas ocupaciones, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas cuentas que pagar, tenemos tantas cosas que hacer con la familia, tenemos tantas cosas y incluso el ministerio. Yo tengo tantas cosas que hacer en la iglesia. Yo no puedo ahora mismo orar, no puedo leer, no puedo tener mi relación con el Señor porque yo tengo que hacer esto, tengo que tocar, tengo que predicar, tengo que hacer algo de... Buscamos las miles de excusas. Y el Señor lo que quiere de nosotros es todo o nada. No quiere un poquito, no nos quiere a veces, Él nos quiere completamente. Estando dentro de la iglesia en un ministerio, no. Estando dentro de la iglesia o trabajando fuera de la iglesia, lo que sea, lo que Dios quiere es que le demos a Él todo. Y lo que leímos o mencionamos hace ratito acerca de Dios siendo fiel, lo vemos en Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede engañarse a sí mismo. Dios es fiel a nosotros porque esa es su naturaleza. Eso es Él. Dios es fiel. Dios es amor y Dios es fiel. Es parte de su naturaleza. Y sabes que Él espera también de nosotros que nosotros seamos fieles a Él. Y hoy nosotros nos encontramos de esta misma forma. Tanto como Gomer y como Israel, nosotros no merecíamos que Dios fuera fiel con nosotros ni corriera a buscarnos a nosotros. Pero lo lindo de todo eso es de que dice la palabra del Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiándonos de toda maldad. Yo siendo usted estuviera muy contento de eso. ¿Sabe por qué? Porque no lo merecemos. Yo no sé si es que no pecamos suficiente tal vez, gloria a Dios si ese es el caso. Pero el saber de que tenemos redención y perdón y borrón y cuenta nueva, porque el Señor es fiel, es maravilloso. Eso no es para abusar de la gracia, no me refiero para que digamos podemos pecar deliberadamente, no. Sino que el producto de una vida que ama y quiere servir al Señor es ese momento de que yo fallo y pequé, Señor, perdóname y me arrepiento y corro hacia el Señor. De eso se trata la gracia, de acercarnos a Dios, el limpiarnos, el sanarnos, porque nosotros cuando nos caemos y nos ensuciamos en el lodo, viene el Señor y nos rocea de su agua, nos limpia, nos seca y nos abraza y nos dice, hijo, qué bueno que volviste a casa porque yo te amo. Y ahí vamos otra vez, tal vez como una oveja de esas y caemos otra vez, el Señor viene otra vez porque Él es fiel, es su naturaleza. Esa es la gracia que persigue de parte de Dios, que no merecemos. Oseas no esperó que Gomer regresara arrastrándose. Él no esperó de que ella dijera, ay, yo te fallé, ven. No, el Señor le dijo, ve y búscala a ella donde está con esos hombres revolcándose, como dicen por ahí. Está con ellos, ve y búscala. Y no solamente eso, págale a ellos el servicio que ella le está dando, porque ellos le estaban dando cosas para que pudieran estar con ella. Y el Señor le dice, págale a ella sus deudas, ámala y tráela otra vez a ti. Y Osea no solamente la buscó, tuvo que comprar otra vez lo que era de él. ¿Le suena algo parecido? Comprar otra vez lo que era de él. Cuando el Señor estuvo con el monte Sinaí, con el pueblo de Israel, le dijo, yo voy a ser tu Dios y ustedes van a ser mi pueblo. ¿Y sabe lo que Dios todavía tuvo que hacer? Años después, volver a comprarlo, pero con sangre, a precio de cruz. Dios tuvo que ir a comprar nuevamente lo que era suyo, por amor. No tenía que hacerlo, pero Él fue y lo hizo. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y le prometo que ya voy a aterrizar este avión. Ahora sí, ya voy terminando. Esa gracia es la que nos restablece y nos acerca más y cambia esa relación que teníamos con Dios a una relación bien como Dios quería tenerla. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros.
Romanos 5:18 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar ¿a quién? A Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Jesucristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ahí es que va el aplauso, gloria a Dios por la salvación. Estamos entendiendo lo que hizo el Señor. Yo espero que no sea que se nos olvide. Y yo espero que no sea que no se nos esté olvidando como Gomer y el pueblo de Israel estuvo olvidando lo que Dios estaba haciendo y estaba proveyendo y estaba dándole a él. Y tal vez estamos yendo detrás de 20 cuando el Señor quiere darnos más. Él nos espera con brazos abiertos, no cruzados. Él no lo estaba esperando así, esperando que llegue. El Señor nos espera o sale a buscar, sale a correr hacia nosotros. Hay dos tipos de personas aquí y voy a ser bien personal. Voy a parquearme ahí mismito en el driveway, como dicen por ahí. Hay dos tipos de personas aquí en la iglesia. Los que se sienten como Gomer y los que Dios le está llamando a actuar como seas. Tal vez tú eres Gomer hoy. Te alejaste, fallaste, has vivido a veces sirviéndole al Señor, a veces agradándole al Señor, a veces siéndole fiel al Señor. Pero hoy Dios te busca otra vez y te dice, yo te amo todavía. Quiero restaurar esa relación que una vez tuvimos. Quiero que empecemos otra vez. Yo te busco, yo corro hacia ti. Y lo que yo quiero es que te comprometa conmigo. No a veces, sino de verdad. O tal vez tú seas o seas. Y Dios te está llamando a restaurar algo que otros te dirán que deseches. Y aunque sea ilógico para el mundo, es espiritual y correcto delante de Dios. Es lo que Dios nos llama. Sí, el adulterio fue la causa del rompimiento, pero la gracia fue la causa de la restauración. Porque aunque estuvo la opción para romper, el Señor le da la opción para perdonar. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Dios te ama a ti y me ama a mí. Y su amor nunca deja de buscar a los suyos. Eso es lo que hace Dios.